Esto y Les Fartures, con David Castañón. I'm looking through you. Where did you go? I thought I knew you. What did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you. You're not the same. Your lips are moving. I cannot hear. Your voice is soothing, but the words aren't clear. Bueno, estamos de celebración, 50 aniversario de una de las confiterías más míticas que tenemos aquí en Xixón y bueno, y de toda Asturias. Debe ser una de las más antiguas, eso ya nos lo van a contar ellos, y tenemos la suerte de estar con Padre y con Fía, con David y con Ainhoa, con Ainhoa y con David, de Confitería San Antonio. ¿Qué tal estáis? Hola, buenos días. Bien, ¿no? Bien. Bueno, para tener 50 años te conserves muy bien, ¿no? Sí, ¿verdad? No lo parece. No, hombre, no, ¿cómo que no? Bueno, contadme un poco. Aquí va a empezar David porque tú fuiste un poco quien empezó con Confitería San Antonio, sí. Y cuéntame un poco cómo salió. Yo no existía, en esa época no existía. Mira, cuéntate la historia de mi vida. A ver. Empecé a los 13 años a hacer pasteles. ¿A los 13 años? A los 13 años, te cuenta. ¿Pero y eso? Y eso porque en el colegio dijeron que ya sabíamos bastante. Entonces dijeron, a trabajar o bueno, el que pueda seguir pagarse los estudios para al instituto además. Sí. Y los que unos cuantos, bastantes, decidimos ponernos a trabajar. Sí. Entonces, de aquella, claro, lo legal era a los 14, el primer año, pero bueno, otra vez a trabajar y tal. Y yo entré en La Bombonera, ¿no? Una confitería... O sea, de lo más curioso que había de aquella y de nombre y muy buena, donde había una serie de profesionales muy buenos. En aquella época estoy hablándote que era en el año 62, 62, madre mía. Y ahí estuve 14 años. Entré de pinchín. Claro. Y salí de encargado. Claro. Ya para la confitería nuestra de San Antonio. Claro. O sea, tú tuviste allí 14 años y decidiste independizarte, sí, y montar tu propio negocio. Eso es. Vale. Después de 14 años de estar ahí. Vale, bueno, claro, una escuela día a día allí, trabajando como burros. Claro, y ya te digo, desde neno, desde... Claro. Tenía, pues eso, 13 años cumplidos. Y luego, abriste, ¿en qué año Confitería San Antonio? Bueno, 50 años, 70 en el 75. 75, sí. Vale, bueno, de ahí la cuenta de los 50 años, estoy yo guapo, ¿eh? Vale, pero estabais en otra ubicación, ¿no? ¿Dónde estabais ahora? Estábamos en la calle San Antonio, ahí donde el muelle, en una travesía de la calle Corrida. Si te das cuenta, ahí fue donde empezó San Antonio. Y en San Antonio era ¿por qué nombre ponemos? Porque la calle San Antonio, pues bueno, pues era ya un referente por lo menos para saber dónde estábamos ubicados. Claro, claro. Esa fue la primera idea de llamar a San Antonio. Vale. No fue por cuestión de santos ni que mi padre se llama Antonio, que a veces que llamen por el dueño, sí, si está el dueño Antonio. Ah, sí, claro, bueno, claro. O si es santo, ¿no? Sí, el santo varón. Y ya me ponen de santo. Sí. Y luego, claro, abriste el 75, al poco ya llegó la niña. Luego, bueno, sí. Allí estuvimos 20 años en esa calle. 20 años. 20 años. Y aquí ahora en Pérez de Ayala, aquí llevamos ya 30. Son los 50 que... Claro. Por eso os decía yo creo que sois de los más antiguos, ¿no? De aquí, de la ciudad. Sí. Hay la playa tiene la playa, la fe también. Sí. Bueno, pero la fe fue después. Primero, era más antigua, pero con los chavales nuevos, digo, chavales, ya son de la mía. Te fechas unos chavales, ¿sabes? Mírate. Sí, claro. que nos vamos a quejar. Bueno, pues luego, claro, tú os movisteis de ubicación aquí a Pérez de Ayala, que lleváis aquí ya, decís, 30 años. Sí. Vale. Claro, con todo el cambio, la niña fue pidiendo paso y tú fuiste dándolo, ¿no? ¿Cómo fue esta historia? No. Esa historia sí exactamente no fue. No, resistióse un poco, pero al final convencióse de que mejor estaba en casa que no por ahí. Yo personalmente, cuando estudié la carrera, yo cuando estudié la carrera estudié químicas. Sí. Mi idea era acabar la carrera, echar a correr y no parar lo más lejos posible de la confitería. Claro, porque yo muy sacrificado, en un negocio familiar, yo desde los 13 años también, hombre, no como mi padre, obviamente, no tenía que trabajar así, pero sí a echar una mano. La primera vez que yo ayudé en la confitería fue con los 13 años en Reyes para los roscones, para ayudar a mi madre a empaquetar. Claro, en Obrador estaba mi padre, que mi hermano de aquella también le ayudaba a él.
y yo estaba con mi madre despachando. Entonces a los 13 fue la primera vez que yo me puse de cara al público a aprender a empaquetar, porque claro, el Día de Reyes y en un negocio familiar no se libra ni el tato. O sea, el negocio familiar es bueno, daste cuenta que tu padre empezó a los 13 años también, ¿no? Sí, sí, sí. Mira qué casualidad. Sí. Y yo ahí fue cuando empecé un poco a echar una mano en esto. Lo que pasa que, claro, a ver, ya sabes, fines de semana, todas las fiestas, a medida que quieres salir, que vas creciendo, madrugar, claro. no sé qué. Hombre, a mí madrugar ya no me tocó tanto al no estar dentro de Obrador. Al estar en tienda es distinto, el horario es distinto. Pero bueno, yo estaba estudiando, entonces cuando trabajaba yo, pues las Navidades, las Pascuas, los fines de semana, y cuando daba vacaciones a las dependientes, Cuando tú estabas de vacaciones, Sí. y cuando tenías que ir a trabajar. Claro, entonces yo inicialmente dije, bueno, y qué yo guapo estudio- abrir un domingo por la mañana, ¿no? Sí, precioso. Atender ahí a la gente. Sí, sí. Mi frase de la noche con mis amigas era, yo marcho para casa que mañana Claro. me toca trabajar. Entonces, bueno, nada, yo realmente sí que mi idea era estudiar químicas y marcharme posiblemente hasta Asturias, o sea, Madrid, Barcelona. De hecho, en su día eché currículums a todos los sitios y demás. Pero al final las circunstancias, es verdad que justo cuando yo terminé todo, la carrera, las prácticas, el CAP, los máster, ya tenía más títulos que la duquesa de Alba, pues entonces a mi padre le dio un infarto. Vale. Y justo coincidió que yo ese año me había puesto con él, mientras yo encontraba trabajo, me puse con él en el Obrador a hacer bombones, a trabajar el chocolate, que de aquella coincidía que no había nadie en la confitería que lo hiciese salvo él. Entonces yo me metí con él en el Obrador, especializado en eso, en los bombones y en lo que, digamos, no tenía nadie que se lo hiciese. Y yo empecé ahí. ¿Qué pasó? Que a los 6 meses le dio el infarto. Claro. Y entonces, bueno, pues como yo era al final la que sabía hacer eso y tal, dije, bueno, hasta que encuentro sigo. Sí. Y sigo, que quedé. Hasta hoy. Hasta hoy. Pero No me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento. era lo que te iba a preguntar. ¿Surgió la chispa? Empezó así un poco por las circunstancias, pero te Sí. acabaste enamorando de la profesión. Sí, sí que me gusta, sobre todo porque para mí el tema del chocolate era desconocido. Yo conocí a mi padre haciendo... Es muy famosa la confitería por las figuras de chocolate, que esas siempre las hizo él. Y la Pascua, vamos, San Antonio en cuanto a Pascua, poca competencia tiene, porque es verdad que mi padre siempre lo trabajó mucho, además, ya no con lo típico de las casas de Pitín y estas cosas, sino con las películas que pegaban. Yo Claro. tenía 4 años cuando ET, y tengo la foto con el ET de chocolate a tamaño natural. Claro. Y todas esas cosas en Gijón, en la gente que es de mi edad, se acuerda de aquellos escaparates con La Bella y la Bestia, cuando la película bailando en un salón hecho de azúcar precioso, todas esas cosas ya en la memoria de la gente está. Y yo sí que recuerdo que mi padre en chocolate hacía virguerías. Yo no tenía ni idea. Ya. Ni idea. Ahora, de escaparates, mi madre me enseñó a montarlos. Yo lo que sé de escaparate, lo sé por mi madre. Ya. Pero la parte artística yo no la conocía, la verdad. Y ese año sí que empecé ahí y la verdad que me gustó. Sí. Yo sí puedo decir en qué soy profesional es en el tema del chocolate. ¿Y es tan complicado como parece? O sea, porque yo al final, yo estuve viendo varias figuras de esas que eran muy piti, porque ahora, y es verdad que igual está un poco más normalizado, ¿no? Porque Internet al final hace que veamos cosas de todas las partes del mundo, pero de aquella era impensable. Yo veías una cosa ahí a tamaño natural fecha de chocolate y flipábamos, de Sí. niños. No sé si es verdad. Claro. Yo lo tenía en casa y flipaba. Claro. No, y aquella era una publicidad muy buena, porque, claro, no había tanta cosa como ahora de redes y tal, ¿no? Pero la publicidad de tener un escaparate y saber la gente, a ver qué ponen este año y tal, Ya. ya te llama. Y luego, claro, de ahí al rebote ya a vender los bollos ya particulares, los Claro. pequeños. ¿Y a ti una figura de esas cuántos lleva más o menos Facela? Lleva mucho. Mucho, o ¿no? sea, lleva Muchos mucho. soles. Son incontables. Y también depende también si lo que haces de una figura a escala, tipo la basílica, Covadonga, que tal, que ya lleva medidas, datos y tal, porque no puedes hacer una chorraba. Ya. Ahora, cuando ya son muñecos, bueno, en el caso de los muñecos que hacemos, como el de este año, que era Stitch. Stitch. Stitch, este Pues bueno, año ya hay un Stitch. poquitín, una versión tuya del Stitch, ya, bueno, tiene que verse la figura ahí, no vale Sí. hacer un muñeco que sea un muñecón. Bueno, pero yo lo que vi es muy realista. Y el Super Mario Kart Sí. también. Bueno, es que, a ver, No, y Spider-Man estaba a tamaño. Sí, mi sí, padre en ese espectacular. sentido es un artista, porque si Increíble. lo ves trabajar, muchas de las cosas que las hace como el que, digamos, como un alfarero, el que hace una figura en barro, Claro. el chocolate en cierta forma es un poco así. Entonces eso tiene mucho también de la persona que se le dé bien. Claro. Tiene un componente artístico, eso es como el que pinta cuadros. Y
puedes pintar un cuadro, si se te da bien la pintura, te va a quedar muy bien. Bueno, pero porque lo que decía tu padre, a ti, yo qué sé, tú puedes ser muy bueno haciendo bombones, pero tú al final, para crear la Basílica de Covadonga, casi tienes que ser casi un mini arquitecto, porque tienes que Bueno. que la estructura aguante por el peso, Eso es, que sí. tienes No, que medir, claro. Y les medí. Yo recuerdo cuando la Basílica, que claro, no había móviles ni había de aquella, y pegué unos cuantos viajes a Covadonga con la niña que estaba allí, que la mandaba, oye, llamaba por teléfono, mídeme cuánto mide la columna de esquina a esquina, tal, para concretar medidas. Sí. Luego ya una vez que te metes en la obra, por ejemplo en esa, ya ves que les medidas son consecuentes unes con otras. O sea, lo que lleva la Basílica lleva una cruz en la parte de arriba. Pero también ves que la altura de las agujas al suelo y exactamente la misma de la entrada a la basílica al final, a la sacristía, a la parte Sí. de atrás. Y son medidas que se corresponden. Son siempre... Que la basílica sabía lo que hacía, sí. Impresionante, ¿eh? Y claro, y eso, esta escala hecha a 1,50. Claro. Pero, y una escala, bueno, y también tengo un poco de idea de eso. ¿No? Y que No, también, ya te veo. Estudié de delineante en su día también en horas Vale. libres y en el tema de dibujo también trabajé algo para... Y eso para que no se derrita o se conserve, ¿qué echáis? Bueno, no, es que la basílica no es de chocolate, es de Vale. azúcar. Bueno, da igual, pero eso por Sí. calor no se puede acabar El un poco... azúcar no, el Nada, chocolate ¿no? sí, pero el Vale, azúcar, vale, para que se te funda algo de azúcar, Vale. No, el azúcar llega con un caramelo. Ahí si no habiendo humedad que esté en una vitrina y tal, aguanta que lleva, ¿cuánto lleva? 30 años. No, Tre- más, desde el 91. Ajá. Sí. Se hizo en el 91. No os da gana comerlo, a ver cómo está Pues eso. estará rancio. No, mira, date cuenta que lo que lleva ya azúcar, gelatina y clara de huevo. No lleva más. Ya. ¿No más? Nada más. O sea, y al final, claro, tú vas molido, haciendo ¿ves? como una base, como si fuera, iba a decir, de cemento, ¿no? Casi. Claro, haces plantillas, Claro. y vas dejándoles que sequen, luego montándoles y demás. Sí, sí, Bueno, como- y impresionante. Cines. Yo Claro, siempre digo claro. que solo le falta el horario del Smises. Sí, y un tipo maquetista, o sea, como Ya. hacen las maquetes de un edificio, o de un hotel o del... Y luego todo esto, lo que estábamos comentando, ¿no? Que es verdad que ahora con el rollo de la boya de chocolate bueno, que nunca era muy mítico asturiano, lo de regalar cosas de chocolate en Pascua, yo por lo menos no lo conocía. Pero vosotros sí que lo normalizasteis un poco, ¿no? No, es que tú no eres de Gijón. No. Claro, Ah, pero aquí sí. sí. Bueno, eso te lo puede explicar mi padre, la tradición, que se No, no, sabe más. en Gijón sí que ya había tradición de... Pues, de hecho, cuando yo empecé a trabajar con 13 años, ahí en la Bombonera ya se hacían figuras de chocolate. Lo que pasa que no eran, iba a decir sofisticadas, no eran tan actuales como las de ahora, y ni con tanto colorido. Eran más chocolate marrón, más claro y hasta blanco, pero no como ahora con la idea de Ainhoa en el tema este Vale. de las figuras que dar colorido y dar vivo, o sea, ves No, claro. las figuras como las ves en una televisión de color. O sea. Y que, bueno, yo conozco un poco a Ainhoa de más niña y claro, ella era luz y era como muy explosiva, tú lo veías y era así, llegaba y llenaba la habitación. Entonces, claro, lo normal es que el escaparate ella busque cómo llama la atención, Sí, claro, sí, sí, eso sí. oye buena. Sí, sí. ¿Cómo ella trabajar con tu pa? Bueno, a mí por desgracia me tocó poco, porque yo trabajé más con mi madre. Era mi hermano era el que estaba más con mi padre. Yo coincidí esos meses que te digo que antes de que le diera el infarto y bueno, bien, porque mi padre y yo somos de carácter más parecido. Ajá. Sí, lo mismo que mi hermano se parece más a mi madre, yo en el carácter me parezco más a él. Vale. Entonces tenemos una forma parecida de trabajar, somos muy constantes y echamos horas, pero al final como nos gusta que quede bien y demás, pues yo creo que en eso sí que nos compenetramos bien. Y al final a vosotros lleva una profesión en la que tenéis que estar continuamente reciclándoos, porque tenéis que saber de hacer lo de siempre, o sea, bollería, bombones, hasta empanaes, bizcochos, tenéis les pastes de té, tenéis de todo, hasta cosas, pues eso, más modernas, como colorearles, nuevas tartes y personalizarles. Entonces, continuamente tenéis que estar casi investigando y probando cosas nuevas, pero a la vez nunca sin abandonarlo de toda la vida, ¿no? No, Sí. además eso es básico. Claro. Las fórmulas de la pastelería antigua que tal no se pueden perder por cosas, por muy modernas que vengan ahora, cosas de semifríos, gelatines, está muy bien todo eso. Pero hombre, lo que lleva la base de los pasteles, tal que además está muy estudiado y muy trabajado eso, ¿eh? Ya. Para que salga un buen petit choux, los mismos, la bollería que dices tú, tiene tanto mérito, yo siempre dije, bollos suizos bien hechos como la catedral que puedas hacer, ¿eh? Claro. Y eso tienes que tienes que tenerlo tú en el gusto y decir, esto puede mejorar, esto no salió bien. Y una pelea constante, o sea, pelea no,
podríamos decir, el ir investigando continuamente Sí. lo que, por qué es al mejor, por qué cuez mejor de esta manera, por qué el horno estático cuez mejor que el otro. Bueno, tiene muchas cosas. Claro, claro. Y luego además a mí dame la sensación que todos estos tartes ahora que van muy, muy modernes, que van con estos recubiertes, y que tienen menos sabor que lo que se hacía antes, ¿no? Sí, es que también es verdad que, a ver, claro, todo va evolucionando y cuando conoces la confitería tradicional desde lo básico, ahora ¿qué pasa? Que los distribuidores y los que te quieren vender cosas, pues te hacen muchos preparados. ¿Qué pasa? Que es verdad que hay una tendencia en gente que a lo mejor abre nuevas confiterías o que viene la modernidad de utilizar esas bases que ya vienen prehechas, Una que tú le quinta gama añades... en pastelería. Sí, más o menos. Entonces, para mí, ¿qué pasa? A ver, que sabe mal, no, hombre, mal no sabe, pero sí es verdad que le pierde un poco lo que es la base de la confitería. Menos intensidad, sí, Menos sí, sí. intensidad y al final parece que en todos los sitios las cosas saben igual. Que estoy de acuerdo, sí. Y es vale. verdad, es eso lo que pasa. Por eso hay gente que cuando viene dice, ay, es que esta crema es como la de siempre. Y dije, Claro. sí, porque no son polvos. Esta crema está hecha con lo básico, con los huevos, con la leche, con el, ¿sabes? Con el azúcar. Claro. Entonces yo creo que ahí está un poco la diferencia entre la confitería tradicional y a lo mejor nuevas tendencias que, bueno, no están mal, pero sí es verdad que cuando dices, ¿y esto por qué no me sabe como antes? Bueno, pues por algo es. Decíanos lo mismo, pastelería Argüelles y hacía un alegato también así de decir, buscáis confiterías les de siempre, les de toda la vida, les del obrador, les que lo faen ellos. Dice, porque tú ahora compras una revista, dice, y es verdad que en revistas de pastelería la mitad hay publicidad, todo, y son todo preparados que ya te lo dan casi todo fecho, claro. Vale, claro. Por ahí viene la historia. Vale. Sí. No, pero por eso ya es tan importante que, claro, a vosotros entiendo que tú ahora dispones de mucha más maquinaria que te pueda ayudar, pues yo que sé, a mezclar les pastes que antes, que habría que hacerlo más a mano, pero al final el secreto sigue siendo echar cosas ahí de calidad y que ten les Claro. horas que tienen que dar, ¿no? Sí. Claro, eso es que eso es como todo, es básico. Y sobre todo trabajar con formulación, o sea, con fórmulas, no con recetas como actualmente se dice mucho, sobre todo por la parte de la cocina. Sí. No receta, no. Una fórmula que esto por esto y por esto, por eso sube, por eso fermenta, por eso cuez y coge el color que tiene que coger. No, Claro. no porque se te antoje, ay, me quedó blando, pum, más harina. No. Entonces, trabajar con formulación siempre y con pesado, medido y contado. Sí, yo por ejemplo heredé de mi padre las fórmulas, es decir, cada confitería es verdad que tiene sus fórmulas y bueno, por eso, oye, afortunadamente te puede decir, ay, pues a mí de aquí, de esta confitería me gusta más esto, pero para otra cosa pues voy a esta. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos nuestras fórmulas. Claro. Y yo mantengo obviamente las que me dejó mi padre. Claro. Mi padre tiene un formulario de todo lo que hacemos y seguimos haciéndolo así. Yo no he cambiado nada. No he cambiado nada. De las fórmulas que me dejó mi padre, esas son con las que trabajamos. Y saber adaptarse a la hora del día, época del año, humedad, cómo está el tiempo, todo eso, ahí supongo que a vosotros, ahí está el trucillo vuestro, ¿no? Porque... Sí, ahí está la guerra realmente, Claro, ahí está la Ahí guerra. sobre todo con el chocolate. El chocolate Claro. cuando te viene un calor fuera de tiempo, pues Te mata. Te mata, sí. O sea, te estropea los brillos de las cosas y luego incluso más, porque ya lo pones en el escaparate, el calor tal. Con eso sí que contamos mucho, Claro. sobre todo en la época de Pascua. Y con los bombones pasa lo mismo. Aparte Ya. de estar siempre a una temperatura constante en la vitrina, pues también en los cambios, eso, cuando los llevan de regalo tal, está sufriendo, porque en la caja no sabes si va a ir directamente al regalo o va a estar en su casa 15 días. O como gente que coge la caja y la vuelve a regalar a otro cuando tiene un compromiso. Ya. Que eso ya... Vale, tú ya perdiste responsabilidad, ¿eh? ¿No? Sí, pero sigue estando el nombre ahí, San Claro, Antonio y tal. Claro. Bueno, además, vosotros trabajáis, que lo estuve viendo, que podéis regalar, aparte de las cosas de chocolate, desayunos, meriendes, que hay una cosa muy guapa. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, esa idea surgió cuando mis padres ya lo dejaron, que bueno, se jubilaron en el 2014, pues entonces fue cuando lo cogí yo, en enero del 2014 lo cogí yo. Entonces no teníamos ni página web, ni teníamos nada. Entonces empecé yo un poco pues a crear la web, a crear tal, y surgió la opción de la tienda online. Pues yo me apunté también, dije, venga, pues a la tienda online, a ver cómo se gestiona esto, porque claro, yo decía, una tienda online, pero ¿cómo voy a hacer yo...? Bueno, al final ahí me organicé y demás, y entonces un señor de Valencia me comentó que por qué no hacía desayunos a domicilio, y nunca había oído hablar de ellos, la verdad. Ya. Y dije yo, ¿pero qué vas a llevarle? ¿Un café y un croissant? Madre mía, digo, ¿cuánto cobro yo el porte? Digo, pero me dijo, no, hombre, no, los desayunos, y entonces me dijo un poco cómo eran. Entonces me pareció una idea muy buena, dije yo, Sí. ay,
pues ¿por qué no hago yo un desayuno con mis productos como me gustaría recibirlo yo en casa? Porque además a mí me encanta desayunar, con lo cual ahí digo yo, uy, pues aquí ya me pongo loca aquí. Que si el zumo, el termo, la taza, el cubierto, con No, todo. completísimos, ¿eh? Sí, van con todo y entonces con nuestros productos un poco de salado, un poco de dulce, unos van incluso con una tabla de embutidos. Hice 4 tipos distintos de desayuno, un poco pues en función de gustos. Al que le gusta más lo dulce, hay desayunos con cosas más dulces, otros con más salados. Si es San Valentín, pues con fresas. Bueno, ¿sabes? Luego la copita del champán, bueno, el Benjamín, Una todo merienda esto. con sidra, vi todo. Sí, también, la como merienda te de fiesta de Prau. Sí. Las meriendas, sí es verdad que le puse como meriendas porque en su día teníamos el reparto de tarde. Ahora actualmente no lo tenemos, pero bueno, las meriendas siguen estando en la web porque hay gente que a las 2 de la tarde le vale la merienda, entonces Claro. para allá va. Y hay una que se llama así Fiesta de Prou con O- botella de sidra o que pasen a o un buscarla por la preñado, tienda, claro, o también claro. se puede pasar por allí. Y nada, fue una buena idea, la verdad que fue un éxito. Que supongo que te vino muy bien en la pandemia. Bueno, Claro. brutal, porque ¿qué pasó? Que yo llevaba 2 años ya con los desayunos a domicilio y en Claro. la pandemia pasó de que había poca gente que lo conocía, a todo el mundo buscar qué se puede llevar a domicilio. Claro, salieron mis desayunos y entonces fue la repera. Yo tengo que reconocer que no creía mucho en eso, Ya. de verdad. O sea, ya desayunos, pero bueno, oye, tira. Pero bueno, oye, hay que rendirse a la evidencia. ¿Qué vas a hacer? O sea, tú estás en casa un domingo y te piquen y te lleven con todo eso ahí y encima si lleves regalo, quiero decirte, eso es una maravilla. Claro, no cuentes con ello y de repente zaca. Claro, no sé. No, pero yo digo la mecanización de todo eso, el llevarlo, el traerlo, Ya. el que sea todo de 9 a 10 o Ya. de 8:30 a 10:30, ¿no? Que el café llegue bien, con el Claro, termo, que llegue. Sí, ¿qué nosotros tal? estructuramos mucho las horas, que vayan en franjas de media hora. Es decir, si el desayuno lo quieres a las 9, te va a llegar de 9 a 9:30. Si lo quieres sobre las 9:30, bueno, de 9:30 a 10, siempre en franjas de media hora y lo tenemos ya bastante, estructurado para que llegue bien. Es importante que llegue bien. Vale. Sin nuestros productos no te va a llegar el desayuno a la 1 de la tarde. Sí, mejor. Bueno. Bueno, hay gente que nos lo pidió a la 1 de la eso, tarde, eso, efectivamente. Sobre todo un domingo. Ah, Era lo que te iba a decir. los domingos igual hay Igual ese- sí. Depende cómo fuera el sábado, ¿eh? Sí, depende de cómo fuese el sábado. Bueno, y en todos los actos de celebración de este 50 aniversario, contaime qué es lo que vais a hacer. Bueno, pues a ver, todo el mes de noviembre, Sí. no tenemos un día en concreto, el mes de noviembre lo dedicamos al 50 aniversario. Ujú. Entonces, hombre, la idea es en la confitería, pues ya aprovechar a cambiar un poco el logo también, a poner el nuevo logo. Estoy rescatando todas las fotos que tengo de antes, porque claro, de los últimos 10 años sí tengo muchas fotos, pero de los otros 40 de atrás no hay tantas. Ya. De hecho, me costó un trabajo encontrar una foto de mi padre trabajando o de mi madre, que mi madre parece que en estos 50 años no estuvo Que por no allí, estaba porque por es allí, que ¿no? encontré 2 fotos, Ya. nada más. Ya. Y luego, hombre, pues de cosas que se hacían, de pasteles y tal, pero es verdad que, bueno, me está costando un poco, pero quiero hacer un poco museo. Es decir, Qué bien. ya que no puedo tener los productos como eran o las figuras de Pascua, sí que quiero hacer con fotos toda la confitería en estos 50 años. Un escaparate así un poco conmemorativo y vamos a sacar una especialidad de los 50 años, un pastel que de hecho estamos ahí trabajando en él Ahí para que duramente. sea novedad Vale. y que vaya un poco acorde pues con todo lo que estamos montando. Vale. O sea, ¿y tu padre ahí te está ayudando con...? Sí. Vale, Mi padre ahí yo le tengo de momento Vale, fielmente a mi bien. lado para estas cosas, Prue- cuento con él. ¿Pruebes lo de la niña y el chocolate y gusta? ¿Te pasa el filtro o qué? Sí, pasa, sí. Sí, ¿no? Ya te digo que ganó muchísimo en colorido y o sea, a la vista y al sabor, porque el sabor también estamos utilizando los productos de bombones o sea, aquí una figura que compres de cobertura de bombones, no ni de vegetal, ni sucedáneos, ni historias. Ya. Y un poco más complicado de trabajar, o sea, tiene más delicadeza el chocolate, pero bueno, y luego lo que te digo que ella mezcló muchos sabores con naranja, con menta, con una cosa, con otra, y el colorido que da a las figuras y es superior, yo reconozco, al que teníamos hace 20 o 30 años. Bueno, pues Confitería San Antonio, 50 aniversario. Yo otros 50 no los voy a aguantar, pero mientras tanto esperemos que sigáis muchos más y que podamos seguir muchos más celebrando y disfrutando de todo lo que hacéis. Ay, bueno, y faltóme una cosa. A ver. decir, que vamos a hacer un sorteo, Sí. un súper regalazo para una persona, será en redes sociales, Ajá, y va a ser que San Antonio contigo durante un año. Vamos a dar 12 vales sí.
para que pueda gastarse en el Roscón de Reyes, en febrero en San Valentín, en marzo en Carnaval, o el Día del Padre, para el Día de la Madre, para Pascua. Cada mes un vale con lo que, bueno, cada vale viene especificado lo que es, para que durante todo un año estén con Confitería San Antonio y a disfrutarlo. Bueno, pues Confitería San Antonio en Pérez de Ayala 19, aquí en Xixón, de ir y ir a celebrarlo, que es lo que tienes que hacer. Y celebrándolo, comiendo las cosas ricas que faen allí. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Gracias a vosotros.